Bueno, muy buenos días, muy buenas tardes y muy buenas noches. Estamos nuevamente hoy aquí en su canal Brain Math. El día de hoy vamos a analizar un tema muy importante en la matemática, que es el teorema de Tales de Mileto. Pero antes de arrancar con la parte matemática, vamos a hablar un poco de quién fue este señor, quién fue Tales de Mileto. Tales de Mileto, inicialmente, para que tengamos una idea, es considerado uno de los primeros 7 sabios de Grecia. Ya se pueden hacer una idea de lo importante que fue. Fue matemático, fue legislador griego, físico, científico, geómetra, filósofo, astrónomo. Se le consideró uno de los fundadores de la filosofía griega. Tales de Mileto nació en Mileto y murió en Mileto. ¿Dónde queda Mileto? Pues Mileto es lo que hoy en día es la actual Turquía. Entonces, como nos podemos dar cuenta, fue un personaje muy importante para lo que es la evolución en tanto de las matemáticas como de la filosofía. Nosotros nos vamos a enfocar en lo que es la parte matemática, entonces ya ustedes tendrán la oportunidad de estudiar, por ejemplo, sus aportes filosóficos en la asignatura correspondiente, que es de filosofía. Muy interesante sus aportes filosóficos fundamentados en los elementos de la naturaleza, especialmente en el agua. Sería increíble que ustedes expandieran sus conocimientos averiguando un poco más acerca de esto. Entonces vamos a hablar de uno de los teoremas más importantes y de uno de los teoremas con mayor aplicación en las matemáticas, lo que es el teorema de Tales. Bueno, Tales de Mileto hizo aproximadamente 5 teoremas a nivel de matemáticas y geometría. Es muy conocido uno, que es el teorema, el que se conoce con el nombre del teorema de Tales, que dice: si en un triángulo se traza una línea paralela, paremos ahí. ¿Qué son líneas paralelas? Recuerde que para nosotros las líneas paralelas pues son aquellas líneas de una manera sencilla que nunca se van a cortar, que mantienen la misma dirección y que nunca se van a cortar. Esas son líneas paralelas. Entonces, si nosotros trazamos una línea paralela a cualquiera de los lados, se obtiene un triángulo que es semejante al triángulo inicialmente dado. Como ustedes pueden observar, aquí yo tengo el lado AB y tracé una paralela a él. Y como pueden observar, se me forman dos triángulos. El triángulo pequeño que está aquí, que es el triángulo DCE, y el triángulo grande, que es el triángulo ACB. ¿Correcto? Entonces, por eso aquí expresamos simbólicamente que DE es paralelo a AB. Entonces, sí, solo sí, el triángulo ABC, este de acá, este símbolo es semejante o congruente con el triángulo DS. Eso es lo que inicialmente él establece y con lo cual nosotros vamos a poder resolver ejercicios. Ahora, profe, ¿usted por qué cogió este lado? Yo hubiese podido escoger, trazar una paralela a este señor de aquí, ¿sí? Y si yo trazo una paralela, sería aquí, se me formaría a mí otros dos triángulos. Lo importante es que la línea que se trace sea una paralela. Entonces vamos a empezar directamente con los ejemplos para que entendamos. Entonces lo que Tales de Mileto nos dice a nosotros es que si nosotros logramos trazar esa paralela, pues podemos establecer proporciones entre los dos triángulos que a nosotros se nos forman. Miremos este ejemplo. Un poste de 5 metros de altura proyecta una sombra de 3 metros. Entonces ustedes observan que aquí está el poste y que aquí está efectivamente la sombra. Aquí tenemos nosotros el poste y aquí tenemos nosotros lo que es la sombra. Ahora, ¿qué más nos dice? Nos dice, y un edificio va a proyectar una sombra de ¿cuánto? De 15 metros. Entonces, si nosotros lográramos aquí establecer, armar los dos triángulos, tendríamos aquí el triángulo grande y tendríamos aquí el triángulo pequeño. Entonces vamos a dibujarlo
Listo, ya lo tenemos dibujado. Vamos a colocar los datos. Entonces nosotros sabemos que aquí es 5, sabemos que aquí es 3, sabemos que el edificio produce una sombra de 15 metros. Entonces aquí tenemos los 15 metros. Y lo que nos piden a nosotros es hallar la altura del edificio. Entonces ahí tenemos, vamos a relacionarlos los dos triángulos, pero ¿de qué manera? De tal manera que tú puedes establecer la relación del triángulo más grande al triángulo más pequeño, pero siempre debe conservar ese mismo inicio, del triángulo grande al triángulo pequeño. O si decides que la relación la vas a establecer del triángulo pequeño al más grande, pues siempre debes escogerla del triángulo pequeño al más grande. Vamos a mirar cuáles son los lados que son correspondientes. Entonces yo digo, lado grande en este triángulo es X, lado pequeño en este triángulo es 5. Entonces yo vengo y digo X, voy a hacerlo aquí. Ahora borro esto y para hacer el otro ejercicio, digo X es a 5, ¿correcto? Como empecé por el triángulo grande, como 15 es a quién, como 15 es a 3, como 15 es a 3. Y aquí tenemos la proporción. ¿Se acuerdan que yo les dije que una fracción es considerada una razón cuando se establece una relación? Entonces aquí tenemos una razón, aquí tenemos otra razón, y la igualdad entre dos razones se llama proporción. Ahora, ¿cómo se despeja esto? Yo les dije de manera muy sencilla, lo que usted hace es colocar X es igual, multiplicas en diagonal por los dos que conoce. ¿Cuáles son los dos que se conocen? 5 y 15. Entonces queda 5 por 15 y se divide por el número que quedó solo. ¿Quién quedó solo? Quedó solo el 3. Entonces nos queda que X es igual a 15 por 5, que serían 5 por 5, 25, van 2. 5 por 1, 5 y 2 que llevaba 75. 75 dividido en 3. Esto nos va a dar como resultado 25. O sea que la altura del edificio es 25. Pero alguien se debe estar haciendo la pregunta, profe, ¿y si yo cojo la relación en sentido contrario o la cojo diferente o cojo primero este? Vamos a mirar. Vamos a hacerlo diferente. Si yo cojo la relación desde el triángulo pequeño sería 3 es a 15. Digo 3 es a 15. Como arranqué del pequeño, ¿no? Lado con lado, este corresponde a este, como 5 es a X. Como 5 es a X, correcto. Vamos a despejar X. Multiplicamos por los dos que se conocen en diagonal y dividimos por el que queda solo. Mire que nos da exactamente lo mismo. 5 por 15 dividido en 3. Y ya sabemos nosotros que esto nos va a dar 25. La altura del edificio es 25 metros. Ahí concluiría nuestro primer ejemplo. Entonces pasemos a resolver el segundo ejemplo. Bueno, acá tenemos nuestro segundo ejemplo. Un arquitecto diseña la construcción de un fraccionamiento si se sabe que las calles primera y segunda son paralelas. Perdón. O sea que estamos hablando, se está refiriendo a que esta calle es paralela a esta calle. Como las dos son paralelas, se observa que se me forman dos triángulos y esos dos triángulos van a ser semejantes. Acá tenemos el triángulo pequeño y aquí tenemos el triángulo grande. Acomodamos los datos, 3.6, 2.34. Recordemos que aquí se está manejando la unidad de medida, son kilómetros. Y para el triángulo grande esto es 6.51 kilómetros. Nos piden hallar cuál es el largo de la calle segunda, o sea, el valor de X. Establezco la proporción. ¿Cómo establezco la proporción? La establecí de triángulo pequeño a triángulo grande. Entonces dije 3.6 es a 6.51, como 2.34 es a X. Entonces ahora nos toca despejar X. Recuerden que para despejar X, entonces lo que nosotros vamos a hacer es multiplicar por los dos valores que se conocen en diagonal.
¿Y por qué es que yo digo que se conocen? Porque usted observa aquí conoce el 3.6, pero no conoce a quién. Este valor no lo conoce, por eso es que lo llamamos X. Entonces, multiplica por los dos que conoces en diagonal, por estos dos, y dividimos por el valor que queda solo. Entonces nos quedaría de la siguiente manera. Entonces sería 6.51 por 2.34 dividido en 3.6. Al multiplicar 6.51 por 2.34 nos da 15.23. Y al dividirlo entre 3.26 nos da que X es igual a 4.23 kilómetros, ¿no? 4.23 kilómetros. Recuerden lo que yo les he dicho, recuerden también aplicar la lógica a sus respuestas, o sea, si este lado mide 2.34, lo lógico es que este, como pertenece al triángulo más grande, nos hubiese dado un valor mucho mayor. Si nos da un valor mucho menor, en algo nos hemos equivocado, hemos establecido mal la relación. Bueno, aquí terminaríamos con nuestro segundo ejemplo. Pasemos a hacer el tercer y cuarto ejemplo. Bueno, en nuestro tercer ejemplo nos presentan un edificio de forma triangular que tiene una altura máxima de 128 metros. Recuerden que hoy en día ya los edificios pueden tener cualquier forma. Se sabe que tiene dos elevadores. Aquí está el primer elevador y aquí está el segundo elevador, que están instalados paralelamente. Estas dos líneas son paralelas y están separados entre sí por una distancia de 50 metros. Entonces, lo que se hace es separar los dos triángulos. Aquí tenemos el primer triángulo, 70 es la distancia, la altura del elevador 1 no la conocemos, y la distancia que hay desde aquí hasta aquí es el equivalente a sumar 70 más 50. Eso tienen que tenerlo claro, porque si ustedes toman esta medida no corresponde a ningún triángulo. El triángulo se forma desde aquí hasta aquí y son 120. La altura de este elevador es de 128. Entonces aquí tenemos ya los dos triángulos que son semejantes. Vamos a establecer la proporción. ¿Cómo quiere usted establecerla? Si usted quiere establecerla del pequeño al grande, del grande al pequeño. Vamos a hacerla ahorita desde el grande hasta el pequeño, ¿sí? Entonces sería, este lado corresponde a este. 128 es a X. Entonces colocamos 128 es a X como 120 es a 70. Ahí tenemos ya la proporción. Vamos entonces a resolver. Multiplicamos por los dos que están en diagonal y dividimos por el que queda solo. Entonces nos quedaría lo siguiente. Nos quedaría que X es igual a 128 entonces 128 multiplicado por 70 y todo dividido entre 120. Como aquí está multiplicando, aquí también está y aquí está dividiendo, yo puedo simplificar. 0 se va con 0, es como si sacáramos décima. Entonces decimos que X es igual a 128 multiplicado por 7, y 128 multiplicado por 7 a nosotros nos da 896. 896 dividido entre 120. 896 dividido, perdón, entre 120 no, porque ya cancelamos el 0. Dividido entre 12. Dividido entre 12. Eso nos daría X es igual a 76. X nos daría igual, perdón, a 74.6. Esto está medido en metros, ¿correcto? 74.6 metros. Vamos a aplicar un poquitico la lógica. Si la altura del elevador 2 es 128 metros, pues nosotros debemos de suponer que la altura del elevador 1 es menor, y efectivamente nos dio un valor menor a 128. Vamos entonces para el cuarto y último ejemplo.
en nuestro cuarto y último ejemplo, nos dicen a nosotros, observando la escalera que aparece en el dibujo, calcule la longitud calcule la longitud de la cuerda que une los peldaños de la escalera con su parte posterior. Entonces aquí hemos separado el primer dibujo, que sería este triángulo de acá, este triángulo pequeño, y el triángulo grande. En el triángulo grande tenemos los siguientes datos. Esto mide 50 y la altura mide 100. En el triángulo pequeño, como de aquí a aquí dice que mide 50, significa que de aquí a aquí ¿cuánto mide? Pues otros 50. ¿Por qué? Porque el total es 100, ¿ya? Y nos piden hallar el valor de esta cuerda, que es la que une los peldaños. Entonces vamos a hallar este valor. Establecemos la proporción, vamos a establecerla ahorita de pequeño a grande. Entonces sería 50 es a 100, como 50 es a 100, como X es a 50, como X es a 50. Multiplicamos por los dos que tenemos en diagonal y dividimos por el que queda solo. Nos queda que X es igual, trazamos entonces la línea de fracción y nos quedaría a 50 que multiplica a 50 y que divide entre 100. Recuerden que aquí está multiplicando. ¿Por qué les insisto tanto en eso? Porque solo se puede simplificar cuando se está multiplicando y dividiendo. Entonces venimos 0 con 0, 0 con 0 y nos queda que X es igual a 5 por 5, 25, dividido en 1, pues que es exactamente igual a X es igual a 25. Eso significa que la cuerda que separa los dos peldaños tiene una medida de 25 centímetros. Con esto, entonces, nosotros damos por terminada la primera parte de lo que es el teorema de Tales y pasamos a lo que es la segunda parte. Muchas gracias.